El día de hoy tenemos un tema muy interesante por tratar y que va a ser encaminado a ver el tema de recuperación económica y la participación del sector empresarial. Y bueno, pues el día de hoy me complace darles la bienvenida a nuestros expositores y agradecerles que se den el tiempo de estar aquí con nosotros. Nos acompañan dos personas con una destacada trayectoria en el sector público y privado, Patricia Terrazas Vaca y Javier Treviño, a quienes agradezco enormemente su disposición para conversar en este espacio. Me permito presentarlos brevemente. Patricia Terrazas Vaca actualmente es diputada federal y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es contador público con maestría en Derecho y con doctorado en esta materia. Por su parte, Javier Treviño Cantú está a cargo de la Dirección General de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Políticas Públicas. Y bueno, pues bienvenidos y vamos a comenzar con este espacio. Y bueno, pues Pati, comenzamos con tu participación. Primeramente, pues vamos a ver tu opinión bajo el contexto actual del impacto global por la pandemia del COVID-19. ¿En cuánto estimas la caída del Producto Interno Bruto y del empleo en nuestro país? Hola, pues bueno, un placer compartir este webinar con Javier Treviño. La verdad de las cosas es que es un honor con gente tan experta y tan preparada, y sobre todo pues en mi casa de estudios de mucho tiempo y donde he dado clase en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues es un placer. Mira, como es muy corto el tiempo, trataré de ser breve. La caída del PIB en México va a ser una caída pues mucho mayor de la que esperábamos, porque mira, en primer lugar, se esperaba que la curva de la pandemia fuera en el mes de abril. Se ha alargado y la curva de la pandemia, lo más alto de la pandemia, parece ser que se está prolongando ahora en mayo. Por lo tanto, nos vamos un mes adicional de estar en confinamiento y de estar deteniendo la economía de nuestro país. De por sí, ya se esperaba una caída de entre el 6 y el 10%. Entonces, lo que se estimaría ahorita pues sería mucho mayor a eso, porque es un mes más adicional a lo que se tenía previsto y de lo que las calificadoras y los expertos han hablado de que sería entre 6 y 10. Pero también hay que tomar en cuenta que nosotros no venimos, la caída del PIB no es de ahora. Se tenía una estimación de crecimiento para 2019 entre el 2.5 y el 3.5. Sin embargo, no crecimos, nos quedamos en 0.01% de crecimiento al terminar 2019. Ahora, los precriterios que presentó la Secretaría de Hacienda para ahora 2020, que los presentó el 30 de abril, son precriterios que nos mandan a un crecimiento mucho menor del que se tenía, porque se pensaba que se crecería entre el 1.5 y 2.5, y los precriterios nos mandan a un crecimiento del 0. Entonces ahorita el crecimiento es mucho menor. Luego me decías la siguiente pregunta, perdón, el crecimiento del PIB abajo. Ay, no te escucho, Conchita. Perdón, la caída en el nivel de empleo. Bueno, la caída en el nivel de empleo, ahorita vamos cerca de 700,000 empleos, porque nada más en el mes de abril se cayeron 555,000 empleos, dicho por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es evidente que muchos empleos ahorita se siguen sosteniendo, porque también la declaratoria no fue una emergencia. Por lo tanto, se obliga a las empresas chicas, medianas y grandes a mantener su planta laboral. Pero también, si no hay ventas, si no hay crecimiento económico, si no hay estímulos a la economía de las empresas, y yo no hablo del estímulo a la grande empresa, y por ejemplo, yo sí quisiera meterme en este tema que me parece muy importante. Cuando el presidente refiere a la grande empresa, pone como ejemplo al empresario Carlos Slim.
¿cuántos Carlos Slim hay en el mundo? O sea, no estoy hablando del Carlos Slim mexicano del que estamos orgullosos por ser un emprendedor. Bueno, ese es otro tema. Pero no podemos hablar nosotros de esas empresas. Nosotros hablamos del 93% de las empresas, que son la pequeña tlapalería de la esquina, que es la zapatería del compadre Beto que está en la esquina. Hablo del restaurante o de la fonda de comida, hablo de la cenaduría, donde todos ellos se quedaron sin ingreso y sin embargo tienen el pasivo laboral y tienen que pagar la renta, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua. Es importantísimo que es gente que vive al día y tiene que solventar un gasto sin un ingreso. Y esos estímulos no se han visto por parte del gobierno federal. Los gobiernos estatales están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y dicho sea de paso, los dos estados que mayor estímulo le han dado a ese tipo de empresas, pues son el estado de Nuevo León y el estado de Chihuahua. El primer lugar estaba Chihuahua, en segundo lugar el estado de Nuevo León. Pero son esfuerzos extraordinarios que están haciendo los gobiernos de los estados porque el gobierno federal no está estimulando ninguna empresa, ni pequeña ni mediana. Eso es terrible para la economía nacional y eso se traduce en falta de crecimiento, en falta de ingreso tributario y en falta de creación de empleo. Muy bien. Bueno, pues ante este escenario en que tenemos una caída de la economía y bueno, pues un menor empleo que muchos estiman que vaya pues a rebasar el millón de desempleados, pues los recursos disponibles para el gobierno se van a ver disminuidos en una cantidad significativa por tema de recaudación. Y bueno, pues como experta en temas fiscales, ¿verdad? El gobierno o el presidente ha repetido en numerosas ocasiones que va a mantener sus obras de infraestructura, que ya todos conocemos, y no los va a cancelar. ¿Sí? Pues los recursos no van a ser disponibles. ¿En cuánto estimas que se vaya a tener que endeudar el gobierno federal para poder hacer frente a todas estas necesidades? Bueno, mira, una precisión que quisiera yo hacer es que el gobierno federal ha dicho que no se va a endeudar, pero es importante hacer aquí referencia a lo que el gobierno ya tenía autorizado en el presupuesto de egresos y en la ley de ingresos autorizada para 2020. Se autorizó dentro del presupuesto más de 700 millones de pesos que se iban a utilizar para Comisión Federal de Electricidad y para Pemex. Esa autorización de endeudamiento ya estaba en el presupuesto de egresos de la Federación cuando se había dicho que no iba a haber endeudamiento. La autorización para el endeudamiento ahí está y ahorita hago otra precisión importante. Luego, en la última sesión presencial que se tuvo en la Cámara de Diputados, se autorizaron casi 800 mil millones de pesos y se autorizaron para que el presidente hiciera uso de esos recursos para mitigar la pandemia. Y esos recursos dijeron que saldrían de los excedentes que hubiera del presupuesto. Evidentemente ahorita no hay ningún excedente, ni iba a haber excedentes porque no se está creciendo. Pero si no había excedentes, ese monto se autorizaba para que se solicitaran créditos. Entonces, autorización para que el presidente se endeude sí existe, pero de entrada la deuda del país va a seguir creciendo, porque si bien es cierto que existe un superávit primario, pues el superávit primario para los financieros y los que conocemos de presupuesto, sabemos que el superávit primario es aquel que surge del ingreso menos el egreso, y ese superávit pues es una cantidad menor, pero no se paga la deuda. Y la deuda en nuestro país pues es una deuda que de entrada se autorizó en el presupuesto de egresos pago de intereses de 727 mil millones de pesos. Entonces, el pago de la deuda crece en automático
porque no se está solventando el pago de la deuda, no estamos pagando el interés. En automático la deuda de nuestro país va a crecer porque no estamos siendo autosuficientes y no estamos teniendo un superávit real. Estamos teniendo un superávit primario, pero no un superávit real. Y además, con la situación en el país, pues menos vamos a crecer y menos va a existir un superávit. Porque al no haber ingreso y al no haber apoyo a las empresas, pues no vamos a tener recursos tributarios. Esa es una de las grandes causales por las que no vamos a ni siquiera tener el ingreso tributario que se había estimado. Y en los precriterios, pues hay un casi 500,000 millones menos de ingreso tributario. Pero además, el ingreso petrolero. El ingreso petrolero también con los bajos precios del petróleo, pues es otra gran boquete que se le hace al presupuesto de la federación. Entonces, ingresos tributarios más los ingresos petroleros, pues imagínate. Pero además, una gran crisis se va a las entidades federativas y a los municipios, porque todo ese ingreso el ingreso se entra a la fórmula para distribuir a las entidades federativas y los municipios. Si no hay que repartir, pues en automático le impacta a todas las entidades federativas y a los municipios. Entonces, imagínense la grave crisis en la que estamos en este momento en el país. Si no hay un endeudamiento por parte del gobierno federal para poder tapar un poco esos boquetes, pues la crisis se va a ir incrementando aún más, porque los pasivos ahí siguen, o sea, los gobiernos estatales tienen que solventar nóminas, tienen que solventar el bache, la luz, el agua, el pago del maestro. Esos demandas de los ciudadanos, pues no cesan, son diario. Y si no se tapa el boquete, pues se va haciendo cada vez mayor. Pero deja tú esos servicios públicos. Lo importante aquí es la educación, la alimentación básica, porque también en este primer trimestre en el país creció más de 10% los pobres. Y el valor del precio del dólar, pues fue casi un 30% la caída del precio del impacto. Entonces, es terrible lo que está sucediendo ahorita en el país. Y no es que seamos pesimistas. Los números hablan por sí solas y hablamos de una realidad sobre cantidades numéricas y medibles. Muy bien. Y bueno, bajo estas circunstancias, Patti, ¿qué consideras que sean las estrategias prioritarias que se deben impulsar en la economía por parte del gobierno, pues para poder reactivarla? Mira, yo creo que la principal reactivación que tiene que tener el gobierno federal, y así lo hemos dicho en donde hemos tenido la oportunidad de platicar como es este foro, la principal prioridad en este momento en el país es la salud, es la vida de los mexicanos. Ahí es donde debemos estar sentando nuestras prioridades. En primer lugar, en información, tenemos que decirles a los mexicanos sobre qué estamos parados. Y creo que ahí se han dicho unas cifras, se han dicho otras y no tenemos esa certidumbre. Estamos en un túnel oscuro donde no estamos viendo la luz porque no han sido claros con la emergencia. En segundo lugar, el alimento, la comida, el trabajo, la dignidad de las personas. Ahí es nuestra segunda, la economía de nuestro país. Los mexicanos no queremos que nos regalen, y menos los norteños, no queremos que nos regalen nada. Lo que nosotros estamos necesitando es tener un trabajo para tener la dignidad de generar nuestra riqueza para llevar alimento a nuestras familias. Por lo tanto, si el presidente o su equipo de asesores no han entendido esta parte, que esas son las prioridades, nosotros no queremos obras faraónicas, no estamos en el momento de obras faraónicas en nuestro país, estamos en el momento de solventar prioridades y que van en la salud y en la vida de los mexicanos y en la alimentación, que es lo prioritario. No podemos estar pensando en la creación de infraestructura, no podemos estar pensando en esas obras
que no sabemos si al final del día vayan a tener rentabilidad social. Muy bien, muchas gracias, Pati. Pues bueno, Gracias a ti, Conchita. vamos ahorita con Javier. Bueno, en tu experiencia, con todo el esfuerzo que ha estado realizando el Consejo Coordinador Empresarial para poder hacer pues iniciativas que impulsen mantener, mantener una situación económica más estable, ¿sí? ¿Nos podría resumir de las propuestas que elaboraron y presentaron recientemente y lo hicieron en 3 bloques? ¿Cuáles son las acciones, propuestas que consideran más relevantes para que pueda reactivarse la economía? Claro que sí. Buenas tardes, Conchita. Muchas gracias por esta invitación a la EGADE, al TEC de Monterrey. Y para mí es un honor estar con la diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda, con quien hemos trabajado pues, en innumerables ocasiones entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Comisión de Hacienda, justamente la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho a Pati que pueda estar aquí también con nosotros. Y para poder responder a tu pregunta, yo preparé unas láminas que a lo mejor pueden ayudar a quienes nos están viendo en este momento. Déjame ponerlas por aquí y quitarme de la pantalla. Muy bien. Recientemente presentamos un documento en el Consejo Coordinador Empresarial que se llama las 68 ideas para México, que son las recomendaciones para un acuerdo nacional. Déjame ver si esto funciona. Ya. Lo que veíamos es que ante la pandemia del COVID-19, que estamos viviendo una crisis de salud y además una crisis económica autoinfligida. Es decir, para poder solucionar una crisis sanitaria, una crisis de salud, pues nos hemos impuesto nosotros mismos una crisis económica al llevar a cabo esta política de quedarnos en casa todos para poder hacer frente a la crisis. Y para efectivamente preservar la salud y minimizar el costo económico y lograr la reactivación, pues es urgente tomar medidas para que evitemos el círculo vicioso de recesión, de desempleo, de pobreza y luego de la debilidad de las finanzas públicas. Pero al mismo tiempo vemos que no nada más podemos estar trabajando en el sector privado aisladamente, sino que requerimos plantear un compromiso, la unidad, propuestas, un diálogo plural para que podamos enfocarnos mejor ante la crisis. Y por eso el Consejo Coordinador Empresarial convocó a una conferencia nacional para la recuperación económica hace algunas semanas. Llevamos a cabo 11 mesas de discusión. Si sumamos las horas de cada una de esas 11 mesas, fueron 24 horas, más de 24 horas de análisis, de trabajo, de propuestas, 263 panelistas. Hubo más de 135,000 personas conectadas en estas mesas y recibimos más de 3,000 preguntas y comentarios. Y hubo panelistas de todos los sectores, Conchita, de la academia, especialistas de la sociedad civil, de los empresarios, sindicatos, grupos religiosos, legisladores. Pati estuvo con nosotros en alguna de las mesas y senadores también. Esta conferencia nos permitió elaborar este documento que invitamos a todos a que lo puedan leer en su integridad y al final de las láminas les voy a poner la dirección de internet donde lo pueden encontrar, las 68 ideas para México, que nos deben llamar a la acción expedita a toda la sociedad y al gobierno. Son ideas concretas en materia de salud, de bienestar social, de reactivación económica y, como lo mencionabas, Conchita, medidas de corto, mediano y largo plazos. En ningún momento, y eso es muy importante señalar de nuevo y repetirlo, porque en muchos otros lugares se comenta y se dice de manera poco clara, ninguna de estas propuestas implican ni privilegios, ni rescates, ni condonaciones, ni fobaproas, ni elusión de obligaciones. Realmente son recomendaciones para salvaguardar la salud, para estimular el empleo, para detonar el consumo e impulsar la inversión y la actividad necesaria para proteger el bienestar de los mexicanos. Yo quisiera mencionarles que en esta conferencia hubo 10 consensos, podría decir, más allá de las 68 ideas y de algunos puntos centrales que voy a discutir también. Yo creo que el primero de los consensos en todas las mesas, y lo mencionó la diputada Terrazas hace un momento, yo creo que es lo fundamental, cuidar la salud de todos los mexicanos y canalizar los recursos necesarios
para fortalecer el sector salud de nuestro país. Y en eso el sector privado ha sido muy activo en todas las entidades de trabajar junto con el sector salud de los estados para poder contar con los recursos necesarios, las instalaciones necesarias y todo aquello que se requiere para poder cuidar la salud de los mexicanos. En segundo lugar, y este es un consenso muy importante y debe ser entendido, que es proteger el empleo y las fuentes de ingreso es fundamental. ¿Por qué? Porque empleo y empresas son dos caras de la misma moneda. Entonces, no bastan los programas sociales, son muy buenos, pero es una respuesta insuficiente por parte del gobierno. Lo que tenemos que hacer es proteger el empleo y las fuentes de ingreso de las familias. Tercer consenso es el de reactivar la economía lo más pronto posible, de manera gradual y sostenible, tanto en el campo como en las ciudades. También es fundamental minimizar los costos de las empresas para detonar una reactivación gradual. Los empresarios no solicitan privilegios, no solicitan condonaciones, solo algunos diferimientos que se planteaban y Patti también es experta en estos temas. En quinto lugar, consenso importante, es el de mitigar el daño a la población y estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de la liquidez a personas físicas y morales. Uno de los principios fundamentales era que esta crisis de liquidez que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas, no se convierta en una crisis de solvencia. Además, otro consenso importante es que es necesario reasignar el presupuesto público. Estamos viviendo una crisis. Si queremos atender lo más urgente, se requiere reasignar el presupuesto público, sí mantener los programas sociales, pero sentar las bases para la recuperación. También es importante convocar a los mecanismos de cooperación internacional. Hay recursos en el Fondo Monetario Internacional a disposición de nuestro país, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina. Y un tema fundamental, y lo vemos en esta región del norte del país, es que debemos enfocarnos en la diversificación comercial y no romper la proveeduría nacional y regional de América del Norte. Lo estamos viendo en el caso de la industria automotriz, pero es el caso de otras cadenas también de valor en la región de América del Norte. Y efectivamente, varias de las acciones señaladas implican tal vez una mayor deuda pública, pero el endeudamiento ahora va a ayudar a la recuperación del crecimiento, si es que se hace bien y se hace de manera moderada y se hace de manera temporal, va a ayudar a la recuperación del crecimiento y a la larga va a reducir la proporción de la deuda al PIB si logramos un mayor crecimiento de la economía. Y obviamente un décimo consenso es que debemos enfatizar la visión de largo plazo de la economía en un plan. Eso es lo que dicen las calificadoras que no están viendo en nuestro país. Y un plan y una visión de largo plazo es la mejor vacuna contra la incertidumbre durante la crisis. Y es la única manera de lograr una recuperación sólida y duradera. Además de estos 10 consensos que hubo en estas 11 mesas con 135,000 personas, con 263 panelistas, hubo gran coincidencia entre los 263 panelistas sobre la relevancia de colaborar en algunas acciones. Tenemos 68 puntos, aquí nada más voy a destacar 14 de los más importantes. Sin duda, para poder irnos a la recuperación y poder reabrir la economía, tenemos que aumentar el número y la aplicación de pruebas. Hay que agilizar las autorizaciones, damos pruebas en casa, en el trabajo, en los espacios públicos, con los sistemas tecnológicos de seguimiento a los contagios y los protocolos sectoriales para la salud de los trabajadores. Eso es algo fundamental, si no, no vamos a poder regresar a nuestras actividades de una manera eficaz. Además, se planteó la necesidad de instalar un Consejo de Emergencia Económica. Hemos escuchado muchas veces al presidente de la República, a los funcionarios, que ellos confían en los expertos y hay un Consejo de Salubridad General y que lo que digan los expertos es lo que se hace en materia de salud. Bueno, pues en materia de negocios, de materia de economía también hay expertos y tenemos que instalar un Consejo de Emergencia Económica conformado por el gobierno, por el sector privado, por la academia, por el sector social, por los legisladores, para la toma de decisiones rápidas, toma de decisiones eficaces. En este momento lo requerimos para la recuperación. Para mantener la liquidez y el empleo, se requiere el apoyo
de las empresas a sus proveedores en las cadenas de valor, como ya lo están haciendo muchas de ellas, con factoraje inverso, con algunos programas como el del Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hay un tema importante que fue un consenso fundamental, y aquí Patti sabe mucho de esto, la devolución expedita del IVA, que eso es un derecho que tienen las empresas y una obligación del gobierno y que no se está haciendo, y el diferimiento temporal de obligaciones fiscales y de seguridad social. Con esto le podemos dar ese respiro a las micro, pequeñas y medianas empresas de liquidez para que puedan hacer frente a sus obligaciones. También es fundamental, y los que venimos de los estados, pues lo sabemos, garantizar la coordinación entre los órdenes de gobierno para atender la crisis y para la reapertura ordenada y eficiente. Muchas veces vienen decisiones de los escritorios de la Ciudad de México, pero lo que es importante es que a la hora de implementarlos en los estados y en los municipios, ahí es donde está la realidad y ahí es donde hay un, como dicen en inglés, un reality check, y entonces es donde tenemos que hacer frente a los diferentes temas. Un punto importante en este quinto punto de las principales recomendaciones tiene que ver con el sector laboral. Debemos fortalecer el tripartismo en el país, diseñar una política incluyente de preservación del empleo, implementando programas de flexibilización de las jornadas laborales, horarios escalonados de trabajo. Es urgente que a través del diálogo social entre el gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, tengamos un plan estratégico para atender a los trabajadores afectados por la suspensión de actividades. En el caso del campo, y eso es fundamental, un área esencial para la economía, el funcionamiento eficiente de la cadena de valor agropecuaria es fundamental, y eso lo hemos estado viviendo en las últimas semanas. También hay una recomendación de reorientar el gasto público hacia necesidades inmediatas derivadas de la crisis y usarlo como una palanca para el crecimiento. Aun cuando hoy nos digan que ya no importa el PIB y que ahora hay que buscar la felicidad, bueno, necesitamos buscar cómo lograr el crecimiento económico con desarrollo, énfasis en la inversión pública. También hay una recomendación importante que viene de legisladores y de gobernadores de los estados, es el convocar una nueva convención nacional hacendaria. Hay muchos puntos en donde hay diferentes opiniones, pero tenemos que ir avanzando en ello. Y definir entre el sector público y el sector privado los mecanismos y los tiempos de reapertura por sector y por región, siempre salvaguardando las cadenas de valor. Es importante los apoyos para el reinicio expedito de operaciones, financiamiento para capital de trabajo, programas de promoción en sectores particularmente expuestos, y detonar, que esto es algo muy importante que venga desde el sector público, detonar inversión y empleo con infraestructura de largo plazo con rentabilidad social. Ya nos han dicho muchas veces algunos de los funcionarios y desde el más alto nivel que no creen en el análisis costo-beneficio, pero la verdad es que hay que pensar analíticamente y se requiere que cada uno de los proyectos de infraestructura tenga rentabilidad social. Hay que enfatizar las áreas de construcción, vivienda, energía, en tanto la colaboración con el sector privado. Y algo que todo mundo, y seguramente la diputada Terrazas lo va a comentar también, hay que regresar con el programa de depreciación acelerada. Es una manera importante para poder fomentar la inversión del sector privado en este momento de crisis y obviamente promover la inversión de extranjera directa. Y esto solamente se puede lograr a través de reglas claras de aplicación del Estado de Derecho. Sin duda, la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es fundamental. Entrará en vigor el 1 de julio. Tenemos que colaborar entre gobierno y sector privado, priorizando de nuevo las cadenas de valor y dar certeza, reglas claras a los inversionistas, no cambiar las reglas. Seguramente vamos a platicar de eso en un rato más con el tema eléctrico. El tema de Estado de Derecho es fundamental. Y para reforzar el consumo y fortalecer la industria nacional, a fin de promover la creación de empleos, programas de transferencias directas a poblaciones vulnerables sí son muy importantes, programas para demanda nacional, formalizar la economía y fomentar el consumo interno. Siempre es importante la formalización de la economía. Y dejo aquí nada más 4 puntos para la conversación con la diputada Terrazas. Uno es que valdría la pena que el legislativo haga un exhorto, un certir del Congreso para que el gobierno
considere el Ejecutivo las 68 ideas para México, que es el resultado de un ejercicio amplio y plural, pues que las tomen como una base para la formulación de políticas gubernamentales. También que el legislativo nos ayude a impulsar la creación del Consejo de Emergencia Económica y fortalecer el programa integral de infraestructura. Yo creo que deberíamos proponer que se autoricen y financien al menos una gran obra de infraestructura en cada entidad federativa. No basta con el Tren Maya o con la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Necesitamos una gran obra de infraestructura en cada uno de los estados del país. Y obviamente estimular el empleo y la inversión como prioridades del legislativo para detonar la actividad económica, el consumo, los mayores niveles de bienestar, con programas de empleo temporal y de largo plazo. Sin duda, lo más importante después de las ideas y las propuestas son las acciones y la colaboración. Esto se debe convertir en un gran acuerdo nacional para la recuperación. Es el momento de que trabajemos juntos, no nos podemos dejar que nadie se quede atrás. Yo creo que la gran lección es que podemos trabajar unidos y con entendimiento entre todos los actores económicos, sociales y políticos. En esta liga de internet del Consejo Coordinador Empresarial pueden ver los videos completos de las 11 mesas, pueden leer el documento de las 68 ideas para México, ahí están disponibles. Y esta sería mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, sobre esta necesidad de trabajar en conjunto, Pati, pues de la reunión que sostuvieron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues vimos que varios legisladores se pronunciaron en favor de discutir y apoyar medidas para superar los efectos económicos de esta pandemia. ¿Nos puedes mencionar qué se ha avanzado en este tema? ¿Qué están haciendo ustedes o analizando pues, para apoyar las iniciativas que proponen estos organismos y que, bueno, pues a todas luces es muy benéfico para el país? Hola, pues mira, yo no formo parte de la Junta de Coordinación Política, sin embargo, nosotros seguimos avanzando, sobre todo en la Comisión de Hacienda, y bueno, pues aquí no es por presumir, pero es la comisión que más ha trabajado en este periodo, y es obvio que tengamos que hacerlo, tampoco no es una graciosa concesión que estemos haciendo, pero los temas económicos son prioritarios y tenemos que hacerlo. Que me encantaría que la Comisión de Salud también estuviera trabajando de manera intensa como lo estamos haciendo los diputados en la Comisión de Hacienda. No puedo estar más de acuerdo con Javier Treviso porque yo tengo 4 iniciativas presentadas y es en lo que hemos estado avanzando. Hoy tuvimos sesión de la comisión, la junta directiva de la comisión, y puse sobre la mesa, ya había presentado yo desde que inició la pandemia, desde mediados de marzo, había presentado 4 iniciativas, a la Cámara de Diputados, y esas 4 iniciativas van directamente en el formato que hablaba Javier. Por ejemplo, presenté la iniciativa de la compensación universal, que regrese la compensación universal para que dé mayor flujo efectivo a las empresas. Presenté la deducción inmediata de inversiones, también es una iniciativa que ahí está en la Cámara de Diputados. Yo hoy puse sobre la mesa de la Comisión de Hacienda para su análisis y estudio, que la tenemos de tarea para el próximo miércoles en la comisión. El programa, también la prórroga para pago de impuestos, aquí es pagos provisionales, es una prórroga para que se paguen hasta la declaración anual, es provisión al impuesto anual, que eso también generaría flujo de efectivo a las empresas. Y hay una 4ª iniciativa que presenté. La 4ª iniciativa va en el sentido de que el decreto en la frontera vence el 31 de diciembre de este año, el decreto en la frontera que vaya inserto a la ley para que dé mayor certidumbre jurídica a los inversionistas y dé mayor certidumbre a toda la gente que vive alrededor de la frontera, que también no podemos nosotros descuidar para poder estar en competitividad con el otro lado de la frontera, sobre todo con nuestro país del norte, pues tenemos que estar en condiciones de poder competir con ellos. Bueno, también esa parte nosotros la hemos estado avanzando en lo personal y obviamente en lo personal como legisladora, pero también viendo la gran necesidad que tiene este país.
También nosotros hemos insistido y yo me he adherido para que se cree el Consejo de Emergencia Económica. Ahí lo venimos nosotros planteando desde hace 2 meses para que se dé, para que podamos seguir funcionando. Y ese consejo pues también incluye a la iniciativa privada, no nada más a los legisladores, incluye a la iniciativa privada, incluye a la academia, incluye al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Tenemos que trabajar más allá de los colores, como dice Javier, no podemos nosotros estar trabajando por ideologías. Y nosotros no vemos en el presidente de la República algo que sea aterrizado a una realidad de país. Vemos ideologías, vemos discursos, vemos documentos, pero basados en ideologías. No vemos en esos documentos basados en realidades y en necesidades para nuestro país. También los programas de infraestructura, me queda claro que para poder incentivar la economía sí tiene que haber programas de infraestructura, pero no nada más para el sur-sureste, tiene que haber para las 32 entidades federativas, porque de otra manera pues sería muy injusto. También sería muy injusto para aquellos estados donde son altamente productivos, donde tienen un PIB mucho más alto que el promedio del país y que ni siquiera, no nada más se les tenga abandonados, o sea, ni siquiera se les tenga considerados en el mapa. Es muy importante que se considere lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, nosotros en la Comisión de Hacienda, yo lo he dicho en todas las sesiones que hemos tenido, lo he dicho en mi grupo parlamentario, que el grupo parlamentario del grupo de Acción Nacional está totalmente de acuerdo en avanzar en esas iniciativas. Hay otros grupos parlamentarios, como el de Movimiento Ciudadano, como el del PRD, también son grupos parlamentarios que quieren avanzar en estos temas. Y bueno, pues eso es lo que te podría yo decir que hemos avanzado en el Congreso. Hay otras iniciativas también de otros de mis compañeros. Por ejemplo, hay una iniciativa que me comentaba ayer el diputado Villarreal del grupo parlamentario del PAN, que va a presentar y que yo la voy a acompañar con muchísimo gusto, es que se hagan deducible todos los gastos de viaje, porque esto estimularía a que sin topes, que no haya topes ni distancias, para estimular el turismo y estimular el consumo en restaurantes. Bueno, pues hay muchísimas cosas que hemos avanzado, al menos en la presentación de iniciativas y en la discusión de estos temas en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Pati. Pues vamos a ir avanzando con un tema muy importante ahorita, porque pues surgió en días pasados, y en este caso es Javier, que nos compartas cómo evalúan al interior del Consejo Coordinador Empresarial el impacto que va a tener o que está teniendo la medida impuesta por la Secretaría de Energía en tema de frenar las energías renovables, con el argumento de la seguridad en la operación de la red eléctrica. Claro que sí, con mucho gusto. Es un tema de la mayor importancia, sin duda, muy reciente, y dimos a conocer nuestro punto de vista porque la Secretaría de Energía, sin duda, con esta medida, pues está atentando contra la legalidad, contra el Estado de Derecho, la libre competencia, el bienestar de los consumidores. Y aquí no se trata de una sola decisión. Y ese es, por eso estaba sacando por aquí mis notas. Creo que desde su inicio la actual administración pues ha mantenido sí una visión nacionalista del sector energético. Ya ha habido diferentes medidas que desde principios de 2019 estaban buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, absorber el poder de los organismos reguladores, y eso es algo muy delicado y muy preocupante, y aumentar la participación del Estado en el mercado energético, desplazando al sector privado, y eso nos preocupa. Institucionalmente hay organismos reguladores del sector como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tenían antes pues el prestigio de ser independientes, y allí hubo algunos nombramientos de nuevos comisionados cercanos al gobierno con poca experiencia. A lo mejor se cambiaron también a los operadores del SENACE,
y del Cenegas, que son los organismos operadores o del control del mercado. Ahora están dirigidos por otros tipos de funcionarios, pero hemos visto una ruta clara y consistente desde el 2019. Primero se cancelaron 2 licitaciones públicas para construir nuevos proyectos de líneas de transmisión por parte de la CFE. Luego la Secretaría de Energía canceló las subastas de electricidad a largo plazo. Luego hubo la famosa disputa legal entre la CFE y las empresas privadas sobre el tema de los gasoductos, que estuvo en todos los periódicos, ahí participamos también. Y luego en octubre del año pasado se publicaron cambios en las reglas del mercado para los certificados de energías limpias. Eso se publicó en el Diario Oficial de la Federación y desbordaron el mercado, redujeron el valor de los certificados de energía limpia. Es algo de cambiar las reglas del juego y violar sin duda el Estado de Derecho. Luego filtraron un pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad, donde solicitaba a la Comisión Reguladora de Energía seguir una agenda para aumentar los costos de transmisión para las empresas privadas, para dar preferencia a la CFE sobre la generación privada. Y luego en febrero, recientemente, la Comisión Reguladora de Energía envió una propuesta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para eliminar los contratos de autoabastecimiento y cogeneración. Luego, en abril, el Centro Nacional de Control de Energía publicó un acuerdo para garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del CONAVID y que no tenía nada que ver con esto. Y ahí, ¿qué es lo que ocurría? Pues se suspende por tiempo indefinido las autorizaciones para pruebas preoperativas y la realización de pruebas de centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Hay cambios de criterios. Sin duda, lo más reciente y lo más grave pues fue lo que ocurrió el viernes 15 de mayo, cuando sin llevar a cabo el proceso que marca la ley de solicitar la autorización de la CONAMER, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pues publica la Secretaría de Energía en el Diario Oficial su decisión, y eso llevó a la renuncia del director, del titular de la CONAMER. Y aquí lo que hemos visto, sin duda, pues si nos preocupa en el sector privado, es que efectivamente no se han hecho modificaciones al marco legal, porque eso siempre dicen los funcionarios públicos, pero usando los cambios administrativos y los obstáculos regulatorios, son un mecanismo que nos están limitando la generación de inversión de electricidad privada. Y eso es algo muy delicado. Además, nos están cambiando continuamente las reglas del juego, limitando la competencia, impulsando la participación de la CFE en el mercado. Es decir, entre comillas, quieren fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nadie está hablando de debilitarla, pero la fortalecen mediante obstáculos en la entrada de participantes en el mercado eléctrico, mayoritariamente las nuevas centrales de generación renovable. Aquí dice que están buscando la confiabilidad y la seguridad energética, y lo único que hemos visto ha sido un debilitamiento de las instituciones y una afectación al sector privado, a la inversión nacional y extranjera. No te escuchamos. Perdón, sobre esta línea, ¿qué opinión tienes sobre mantener una generación de energía eléctrica que dé seguridad a la planta productiva y al país? La opinión que puedan tener ambos. No sé si la diputada quiere hacer algún comentario, ya hablé mucho. Sí. Mira, yo creo que aquí lo importante, a mí me tocó estar en alguna reunión con banqueros y me tocó estar, había banqueros y había legisladores. Y en esa reunión se preguntaba que por qué no había inversión en el país, porque el sector privado había prometido realizar ciertas inversiones y eso se había dicho en muchos medios y todos fuimos testigos de eso. Y lo que le contestaron los banqueros al coordinador de los diputados de Morena, le contestaron que el problema era
que no habían salido las reglas para invertir en energía y que eso pues daba mucha incertidumbre para poder invertir en México. ¿A qué voy con esto? A que mientras no haya incertidumbre, mientras haya tanta incertidumbre en inversión en este país, pues la realidad de las cosas es que nadie va a invertir. Y voy con 3 ejemplos. Cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo estoy de acuerdo. Dicen que había corrupción, que había muchas cosas mal hechas, que altos costos y todo, pero tampoco yo no veo ni demandas ni a ningún corrupto en la cárcel. Entonces, el mensaje no va congruente con los hechos. Luego viene la cancelación de la cervecería en Mexicali a mano alzada. Me parece que nosotros tenemos mecanismos reales de decisión en este país. Ya hay leyes que tendrían que respetarse. El Estado de Derecho, básicamente. Si no estamos haciendo el respeto a nuestras leyes, al Estado de Derecho, jamás vamos a dar certidumbre a un inversionista. Porque además de que no damos certidumbre, nos cuesta a todos los mexicanos, porque el presidente es el administrador de la riqueza, pero la riqueza la generamos nosotros en el pago de impuestos de todos los días, porque aunque no seamos contribuyentes, aunque estemos en la economía informal, pagamos impuestos porque consumimos gasolina y ahí van impuestos, va el IEPS, va el IVA, y van en algunos estados hasta los impuestos de la contaminación. Nosotros pagamos impuestos con nuestro salario, todos pagamos impuestos y ese recurso se tiene que cuidar. Y estamos pagando a los inversionistas del aeropuerto y estamos pagando a los inversionistas de la cervecera que cancelamos, pero ahora viene esta tercera ola de las energías limpias. Estamos pagando la incertidumbre y lo vamos a tener que pagar porque al día de ayer había 38 amparos para que siguieran invirtiendo las empresas de energía. Pero hay 2 cosas aquí muy importantes. Se viola el Estado de Derecho, pero también se viola la confianza de quien invierte en esos proyectos tan importantes para México. Con esa incertidumbre, no me cabe más que concluir con esto que comentaba Loret de Mola. Hay 2 grandes mentiras en este país. Una, que el presidente quiere a los empresarios, que ya se vio clarísimo que no los quiere. Y la segunda es que los empresarios van a invertir. Esas son las 2 grandes mentiras de las que se habló por muchos meses y que ahora con la pandemia pues quedaron perfectamente claras y aclaradas de que no existen. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar por los tiempos, una pregunta para los dos. ¿En cuánto tiempo estiman llevará la recuperación de la economía ante las decisiones que está tomando el gobierno? ¿Se sienten optimistas? Pues mira, pues yo creo que si nada más nos enfocamos, como ha dicho el gobierno, en los programas sociales, esa es una respuesta incompleta y esa respuesta no nos va a ayudar a salir de la crisis pronto. Yo creo que el tema es enfocarnos en cómo fortalecer las fuentes de empleo y de ingresos para las familias a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esa política requiere, sin duda, un enfoque de política económica contracíclica. Cuando leímos el fin de semana el ensayo del presidente sobre la nueva política económica en la época o en la era del coronavirus, bueno, pues vimos que realmente la visión es más o menos de mediados del siglo pasado y el problema está en que no hay un enfoque de futuro ni de hacer frente a esta crisis apoyando al sector productivo pronto. Entonces, aquí va a depender mucho, uno, sí, de que la realidad los haga reflexionar en el sector público y puedan tomar las medidas necesarias para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de verdad, más allá de los microcréditos y más allá de los programas sociales, que sea con una política bien orientada hacia la preservación del empleo y hacia proteger la liquidez y la solvencia de las empresas. Y si eso ocurre, pues nos va a tomar menos tiempo la recuperación. Va a variar de un estado a otro, pero sí realmente es una de las
situaciones, y sobre todo crisis económica, de consecuencias inimaginables. Es mucho más serio, más grave de lo que muchos funcionarios están pensando. Muy bien. Pati, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues yo nada más apelo al sentido común, porque ya son situaciones de sentido común de la Presidencia de la República, porque puedes tener muchas crisis, pero si tienes decisiones acertadas y apegadas a la congruencia, a las necesidades de los ciudadanos, pues vamos a salir más pronto. Pero desafortunadamente lo que veo no me hace pensar con optimismo. Tenemos una gran oportunidad en el 2021 y hagamos uso de nuestra libertad, de nuestra democracia y apelemos a esa libertad y a esa inteligencia que tenemos los mexicanos para cambiar la estructura de la Cámara de Diputados y no dejarle las decisiones a un solo hombre en este país. Ahora, si me permites, Conchita, Pati, yo creo que hay otro tema fundamental y es el de la sincronía en la reapertura de actividades en la región de América del Norte. Aunque no lo vean muchos de los funcionarios del gobierno, estamos en el mundo y somos parte de la región de América del Norte y formamos parte de las cadenas de valor de diferentes sectores industriales en América del Norte y tenemos que sincronizarnos con las actividades de cómo están abriendo en Estados Unidos y Canadá las diferentes sectores. Eso requiere pues inteligencia, coordinación, colaboración entre sector público y sector privado y coordinación y cooperación internacional, que es importante entenderla, y si logramos insertarnos bien en ese proceso de recuperación con la economía estadounidense, pues vamos a ir avanzando un poco más rápido. Pero eso también requiere de políticas muy dirigidas al apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país y también de otras políticas de apoyo alimenticio a muchas de las comunidades más pobres del país. Me queda clarísimo y creo que la prioridad en este país va a ser el sector alimentario, va a ser el sector primario alimentario y también el sector exportador. Ninguno de esos dos sectores ha dejado de crecer en este país y hay que estimularlo y hay que ayudarle a seguir creciendo. Pero bueno, pues también tenemos que ver hacia los números y el presupuesto en esos dos sectores no es nada alentador, pero yo también creo que más allá de lo que haga el gobierno, estamos los ciudadanos, estamos los mexicanos muy comprometidos con este país y más allá de colores nos necesitamos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, pues muy amables por estar aquí con nosotros. Les agradecemos y también agradecemos a todos los que se anotaron en nuestro webinar y los esperamos en la próxima sesión el próximo viernes. Gracias y que pasen buenas tardes.